Aleluya. Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Los saluda de nuevo su hermano y amigo el pastor Carlos Parga. Como tema de esta ocasión, las dos clases de vida. En el transcurso de este mensaje iremos con la ayuda del Espíritu Santo entendiendo la vida de Cristo en nosotros y nuestra propia vida. Como introducción, deseo hacerles hincapié que la falta total de victoria que se encuentra entre la mayoría de los creyentes se debe a la incapacidad de separar en forma clara lo que es carnal de lo espiritual, y a consecuencias de ello muchos se han decepcionado y regresado a una posición de tibieza. Pero la palabra de Dios nos dice en el libro de Apocalipsis que a los tibios el Señor los vomitará, o sea que los tibios se quedarán en la gran tribulación, se perderán las bodas del Cordero. Preparémonos, como dice la palabra de Dios en Amós 4:12, para el encuentro de nuestro Dios. Así que uno de los prerequisitos para una vida más profunda y andar en el Espíritu es una buena comprensión de estas dos vidas en nuestro espíritu, la natural y la espiritual. En el primer libro de la Biblia, o sea en Génesis, capítulo 1, verso 16, la Escritura nos dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra propia imagen y semejanza. Así que Dios creó al hombre con una imagen y semejanza parecida a la de él, con un cuerpo en donde mora el alma y el espíritu. El cuerpo es el templo o tabernáculo que Dios nos ha proporcionado. Este cuerpo tiene 5 sentidos: la vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto. Y es por medio de estos que el hombre se ata en una forma tan materialista a los deseos y afanes de este mundo. Aquí en estos sentidos se desenvuelven la concupiscencia, la codicia y la lujuria. Juan nos lo dice en su primera carta: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Mientras el cuerpo siga siendo visible, el espíritu seguirá siendo invisible, pues el espíritu humano está separado del alma y como tal es inmortal. Pero al morir el cuerpo, ambos lo abandonan. En la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5, verso 23, la Escritura nos dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. También el escritor del libro de Hebreos, en el capítulo 4, verso 12, nos dice algo en relación a esto: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El apóstol Pedro nos recalca en su primera carta, en el capítulo 3, verso 4, sino el interno, el del corazón, en el
incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Así que por estas porciones de las Escrituras nos indican que es el espíritu del hombre lo que nos separa del reino animal, lo que nos hace diferentes, ya que solo el hombre tiene un espíritu capaz de comunicarse con su Creador, y es solo por este medio que el hombre puede adorar al Padre que le amó y al Hijo que lo redimió. El apóstol Pablo nos dice en la epístola a los Filipenses en el capítulo 3, verso 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Así que el espíritu no regenerado está en estado de muerte perpetua, vive en total oscuridad. Por lo tanto, se puede decir que el espíritu del hombre es aquello que tiene capacidad de recibir vida, o sea, luz. Juan nos dice en su primera carta, en el primer capítulo, versos 5 al 7, pero el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Así que para que el hombre ande en compañerismo con Dios, en la misma relación que tenía con Adán antes de que desobedeciera, el hombre debe recibir y caminar en la luz. Tiene que encontrar su posición en Dios, o sea, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues la transgresión de Adán dio lugar a la muerte espiritual, o sea, la separación de Dios. Pero la vida divina puede ser devuelta al espíritu del hombre al volver a nacer, convirtiéndose así en una nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, del versículo 5 al 7, la Escritura nos dice referente al nuevo nacimiento. Cuando Nicodemo fue a buscar a Jesús haciéndoles unas preguntas, a las cuales Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es por eso que el apóstol Pablo nos dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así pues, como ya hemos escuchado, el hombre tiene alma, la cual determina la motivación de todo el ser humano, y esta básicamente consiste de mente, emoción y voluntad. La mente del hombre está íntimamente relacionada con su capacidad de aprendizaje, pues constantemente se le alimentan ideas, pensamientos e impresiones. Estas son acumuladas, analizadas y archivadas para un uso futuro. He ahí la importancia de que la mente sea abastecida con material que edifique espiritualmente al hombre total, pues las emociones o sentimientos son los emisarios del cuerpo en el trono de la voluntad, pues junto con la mente buscan influir la voluntad para que ésta cumpla con todos los requerimientos del cuerpo. Es por eso que el hombre motivado terrenalmente está casi controlado completamente por sus emociones. En cambio, la voluntad es el ejecutor del alma, pues influida por la mente y emociones, la voluntad analiza los hechos proporcionados a la mente y determina la motivación que tomará el alma en relación a alinearse con el espíritu o el cuerpo. Pues también la voluntad controla el patrón de conducta de todo el hombre, por lo tanto, este será mental y emocional. Así que es el alma quien es moralmente responsable ante Dios por la posición que adopta el hombre total en relación a la salvación que le proporciona a Dios por medio de Cristo en el monte Calvario. Así que el alma enfrenta la decisión eterna nos lo muestra
en el libro de Josué 24:15, que dice: y así mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En resumen, el hombre es un ser tripartito, que consiste de cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es la parte terrenal y visible del hombre. El alma es aquella porción del hombre que controla su destino eterno, la cual está compuesta por la mente, voluntad y emoción, y el espíritu es aquella porción del hombre que, aunque caída, puede ser levantada para comunicarse y adorar hacia Dios. Esta constituye la parte que está capacitada para recibir vida. Así que el cuerpo se relaciona con el mundo, el alma con uno mismo y el espíritu con Dios. Es por eso que el Señor nos dice que Él vendrá solo por adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. El apóstol Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, verso 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no la puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así que la relación del hombre natural es con el mundo, el pecado y el mismo Satanás. Su fuerza motivadora principal es el yo, o sea, la autoestima. Toda su existencia se centra en sí mismo, simple y sencillamente porque es el resultado de la caída de Adán y Eva. Así que por consecuencia posee una naturaleza caída. Por lo tanto, está separado de la presencia de Dios, y hasta que su alma despierte de su condición perdida, no tendrá ningún deseo de ser rehabilitado con su Hacedor, pues vive bajo el control de sus apetitos corporales y carnales. Por lo tanto, el orden de su hombre total es primero su cuerpo, segundo el alma y por último su espíritu. Así que el cuerpo lo tiene como rey, el alma como siervo y el espíritu como esclavo. Esta es la secuencia contraria a la que Dios pretendía para el hombre. Pues el hombre natural no tiene valores espirituales, pues espiritualmente hablando camina en la oscuridad. No puede conocer a Dios porque Dios es luz. Cuando este hombre lee la Biblia con sus ojos naturales, recibe solo conocimientos naturales. Las cosas profundas de la Escritura están escondidas de él, porque su espíritu está muerto y solo por medio del espíritu puede el hombre realmente entrar al conocimiento de Dios. Pues el hombre natural no tiene ningún amor. Él no adora a Dios porque no tiene temor y fe en su ser supremo. Rehúsa recibir la verdad de Dios u obedecer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Santiago nos presenta en su carta, en el capítulo 3 del verso 14 al 16, una lista de las características de la sabiduría del hombre natural. Tiene celos amargos y contención en su corazón, y piensa mentir contra la verdad, y hasta se complace en hacerlo. Sus pensamientos son terrenales. Está tan preocupado con esta vida temporal que no le da ninguna consideración a la vida eterna. De hecho, sus pensamientos son demoníacos o inspirados por Satanás. Un ejemplo lo tenemos cuando Jesús acusó a los judíos de ser mentirosos. Manifestó que Satanás era su padre. Santiago resume la inteligencia del hombre natural diciendo que ésta resulta en confusión y todo trabajo perverso. También el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos en el capítulo 8 contrasta el hombre natural llamándolo carnal con el hombre espiritual, diciendo que la carne está controlada por la mente carnal en enemistad con Dios y completamente dominada por el principio de pecado. Y nos sigue diciendo en la carta a las Gálatas en el capítulo 5, detallando las obras de la carne, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En el capítulo 7 de Romanos, Pablo describe su batalla interna con el hombre natural. Y aquí notamos el egocentrismo del hombre natural, ejemplificado por el énfasis que se da al pronombre personal yo. Y en el versículo 24 de este mismo capítulo vemos la condición del hombre natural como un hombre desgraciado en un cuerpo de muerte,
definitivamente con la necesidad de ser librado. Así que resumiendo, retornamos a nuestra idea original de que el hombre natural es aquel cuyo espíritu está muerto a Dios y su alma ha tomado el lugar del espíritu en su cuerpo, como jefe supremo del destino terrenal y eterno del hombre total. Pero para eso apareció, recuerde, el Hijo del Hombre, para darnos vida y vida en abundancia. Para eso apareció el Hijo del Hombre, para darnos vida a nuestro espíritu, que estaba totalmente muerto. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, verso 15, nos dice la Escritura referente al hombre: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Aquí nos da a entender que el hombre espiritual vive sujeto al espíritu humano, controlado por el Espíritu Santo. Así que en la vida de este hombre, el espíritu ocupa el primer lugar, enseguida el alma y por último el cuerpo. Esta es la secuencia perfecta que Dios deseó y desea para el hombre en su plan perfecto. Inicialmente el hombre fue creado un ser espiritual perfecto. Gozaba de una comunicación perfecta y directa con su Creador, y su posición ante él era sin mancha. Todo su ser era puro, alma, cuerpo y espíritu. Pero Adán fracasó en la prueba, y su pecado no solo lo obligó a salir del jardín, sino que redujo toda su posteridad al estado y destino del hombre natural, separado eternamente de Dios. Yo me hago esta pregunta: si Adán hubiera comido de esta fruta, si él no hubiera desobedecido, no sé hasta qué alturas, anchuras y profundidades hubiera alcanzado este primer hombre espiritual. Pero ahora damos gracias a Dios por nuestro espíritu está en contacto con Él y podemos clamar a Él y Él nos responderá y nos enseñará cosas grandes y ocultas que no conocemos. Mira, mi querido hermano o amigo, lo que te voy a decir: el hombre espiritual no solo ha recibido a Cristo como un Salvador, sino que también lo ha convertido en el único sanador y gran libertador, el único maestro y amigo de su vida, porque en Él hemos comenzado y en Él hemos terminado, porque en Él estamos completos y cumplidos. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, la roca del Sarón, el lirio de los valles. Todo esto es contrario a lo que sucede en el hombre natural, en que el yo es el principal factor motivador. En cambio, la única motivación del hombre espiritual es Jesucristo. Todo lo que hace por Jesucristo se origina en un espíritu de amor. Odia al mundo, al pecado y a Satanás. De hecho, se considera muerto para estos placeres. El apóstol Santiago nos dice algo respecto a esto en el capítulo 3. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Aquí descubrimos la sabiduría del hombre terrenal, del hombre espiritual. Sin embargo, a medida que leemos en este capítulo, también encontramos las características de la sabiduría espiritual, la cual nos dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Así que la vida espiritual es una vida de pureza, castidad, santificación y limpieza, consagración. Y el hombre espiritual es apacible, benévolo, humilde, sencillo y bueno, coopera espiritualmente y está lleno de misericordia. No es hipócrita, sino más bien abierto, honesto, genuino y sincero. Constituye la rama del viñedo, el cual es Cristo, que está produciendo fruto y no necesita ser podada. Pero eso sí, todo lo que hace el hombre espiritual, ya sea hablando, tomando decisiones o viviendo los quehaceres diarios, lo realiza solo después de haber buscado la guía del Espíritu Santo. El hombre espiritual se caracteriza, por lo tanto, por su relación correcta con Dios,
Por lo tanto, todas sus motivaciones se dirigen a elevar a su Señor y Maestro Jesucristo. Ahora pasemos a ver la diferencia que hay entre Adán y Cristo. Adán, después de la caída, es el mejor ejemplo del hombre natural. Y Jesús Cristo es el único modelo del hombre espiritual perfecto y puro. El apóstol Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios, en los versículos 45 al 47, así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, y el postrer Adán espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Así que el primer hombre es de la tierra, y el segundo hombre es del cielo. El primer hombre pecó, y el segundo no hubo pecado ni engaño en su boca. En el primer hombre hay muerte, pero en el segundo hay vida. Fue por culpa del primer hombre que entró el pecado al mundo a todos nosotros. O sea que nacemos en estado de pecado. El salmista nos dice en el Salmo 51:5, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Así que para resumir brevemente este contraste, Adán trajo pecado y muerte al hombre, mientras que Cristo le dio justicia y vida. Alabado sea el Señor. Ahora pasemos a ver algo relacionado al nuevo nacimiento. La mayoría de nosotros aprendemos que primero nacemos físicamente y después con el nuevo nacimiento espiritualmente. No obstante que esto es cierto en un aspecto, Jesús dijo en Juan 3, del 6 al 8, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento donde quiera sople y oye su ruido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Aquí nos damos cuenta que Jesús le decía a Nicodemo que el nuevo nacimiento no se compara con el nacimiento natural o físico, pues ser nacido de nuevo significa renacer en la posición en que Adán estaba antes de su caída y aún adelantar aún más alta, debido a que ahora que tenemos la vida que Cristo vivió, o sea, la que venció a Satanás, poseemos una semilla incorruptible. Esta es la posición en el cuerpo de Cristo en la cual el hombre no regenerado es restaurado a la relación de hijo con Dios el Padre. Juan 1:12 nos dice la Escritura: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos coherederos junto con Jesucristo, nuestro hermano mayor. Y si somos hijos de Dios, somos partícipes de sus promesas. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que, mi querido hermano, amigo, un conocimiento de las dos vidas ayudará a revelar lo que sucede en el nuevo nacimiento. El alma del hombre no regenerado ha venido siendo controlada por la carne desde su nacimiento, pues al ser condenado a pecado, el alma, comprendiendo la condición en que lo mantiene cautivo el cuerpo, o sea, la carne, busca una liberación. Pues la voluntad desgarrada entre el deseo de la carne por un lado y la convicción del Espíritu Santo por otra, se ve forzada a tomar una decisión. Pero por su propio albedrío escoge deponer la carne y colocar al Espíritu sobre el trono como gobernante del nuevo hombre. Pero para lograr que esto se realice en forma efectiva, el cuerpo debe considerarse muerto y solo el Espíritu vivo. El Espíritu Santo es quien trae la sujeción al alma y motiva a escoger, pues la fe es la fuerza motivadora detrás de la decisión del alma. La voluntad actúa sobre la fe que resulta del conocimiento del plan de salvación de Dios, que se acumula en la mente. La fe es conocimiento en acción. Entre más sabemos del plan de salvación de Dios, o sea, la expiación, justificación, santificación, gracia, etc., más fuerte se vuelve tu fe en Cristo Jesús. Es por eso que la palabra de Dios nos dice que nuestra fe ha vencido al mundo. Nuestra fe. Así que conocer a Cristo y tu posición en Él es entender el plan eterno de Dios, pues todas las bendiciones temporales, tales como sanidades, milagros, el bautismo, etc.,
adquieren una importancia segunda, pues el creyente sabe que éstas le pertenecen porque él se encuentra en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sea que las recibas o no, él sigue consciente que él está en Cristo y eso es todo lo que importa. Así como lo hicieron los 3 jóvenes hebreos, el creyente puede decir: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sabe, oh Rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. En esta nueva posición en Cristo, el nuevo hombre, o sea el creyente, descubrirá un gran amor creciendo en su corazón. La Biblia nos dice que Dios es amor. Jesús vino debido a ese amor. El creyente tendrá amor para Dios, para Cristo y para los hermanos. Se encontrará una nueva criatura en Cristo Jesús por causa de su nueva naturaleza, la vida de Cristo que le fue implantada. Bendito sea el nombre del Señor. En cambio, el creyente carnal es un cristiano anormal. Ha sometido su espíritu a ser regenerado y recreado a una posición de hijo, pero no ha permitido que el Espíritu Santo sea el gobernante supremo de su vida. Puede que le permita sentarse en el trono hoy, pero tendrá al viejo hombre, la carne, el yo, ocupándolo mañana. Vacila entre los dos extremos. Puede que se vista con un traje de justicia propia, más santo que tú, siguiendo toda clase de normas, entre comillas, estrictas establecidas por el hombre, o que sea un cristiano de los que hoy está adentro y mañana afuera. Él tiene la nueva vida, pero está motivado por la vieja naturaleza. Este hombre carnal puede comparecerse con aquel que duda en la epístola de Santiago en el 1 capítulo del verso 6 al 8, el cual dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así que el problema principal del hombre carnal es que no ha aprendido a entregar su voluntad al Espíritu. Dios ha dado al hombre una voluntad soberana. Por su propio deseo, el hombre debe someter esa voluntad a Dios. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si el hombre deja de hacer esto, se encontrará gravitando constantemente hacia las cosas terrenales o carnales. Pues cuando nos encontramos en ese estado, Dios trata con nosotros utilizando circunstancias, entregas, problemas y crisis, a fin de sacarnos de ese patrón de vida motivada por la carne. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, del 1 verso al 3, nos dice: de manera que yo, hermanos, ¿escuchó bien? Hermanos, dice ahí, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Note que Pablo describe a los nuevos creyentes como niños en Cristo. Él cuestiona su madurez. Todo mundo ama a los niños, pero miramos mal a los adultos que actúan como tales. No hay excusa para el creyente que no crece espiritualmente. Es un mal que le es impuesto por su propia persona. El consentimiento y condescencia del niño de Dios. Si éste no es cuidadoso, puede llegar a privarse a sí mismo de la vida. El niño sabe que es nacido de nuevo, pero no sabe en qué o en quién. Está feliz de escapar de las garras del infierno, pero es incapaz de alcanzar la herencia que le es dada de ser un verdadero hijo de Dios, o sea, un hijo maduro. Solo puede ser alimentado con leche, o sea, el evangelio de salvación, bautismo en el Espíritu, sanidad, milagro, etc. No cuenta con la fuerza suficiente para comer carne, es decir, la vida de Cristo, viviendo una vida crucificada, cubriendo la necesidad humana. El cristiano carnal también está expuesto a conflictos, envidias y divisiones.
Su envidia le lleva a angustia y a habladurías perversas que eventualmente causan disensiones. El hombre carnal se compara con una enfermedad o plaga en la iglesia, el cuerpo de Cristo, y si se le deja por mucho tiempo en este estado, no se puede predecir cuánto daño causará a este cuerpo. Pues Dios trata con nosotros para romper el dominio de la carne sobre la comunicación de nuestra vida espiritual con el alma. La historia de Jacob es un gran ejemplo. El apóstol Pablo nos dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, del verso 3 al 7, así: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué, pues, es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento quién lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Así que con este pasaje nos damos cuenta que el creyente carnal disfruta comparando los méritos de un ministro contra otro. Él asiste a la iglesia para ser bendecido y no para bendecir. No comprende la palabra de Dios a ninguna profundidad. Si le haces una pregunta bíblica, invariablemente contestará diciendo, el hermano tal o cual dijo. Su condición carnal le impide desarrollar su propio pensamiento espiritual. No depende de la palabra, sino que acepta la opinión de otro ser terrenal. Es como el sectario que preferiría ser conocido como bautista, metodista, nazareno, presbiteriano, pentecostal, etc., que como cristiano. El creyente carnal no puede discernir el bien del mal, pues después de años de vivir en un estado de compromiso con el mundo, las cosas que una vez le parecieron malas ya no las considera tanto. Chistes que eran sucios se convierten en fuera de tono. Libros que una vez se clasificaban como literatura inmunda, ahora es considerada literatura refinada. Lugares que eran calificados como hoyos del infierno cuando recién era salvo, ahora son tolerados y raras veces protesta por ellos. Este creyente carnal ha perdido su habilidad de discernir el bien del mal. Lo que es malvado lo considera bueno. Si tratas de abrir los ojos a su condición, puede hasta llegar a considerar malo el bien que le presentas, porque no puede aceptar carne, solo leche. Le es imposible entre el bien y el mal. La Escritura nos dice en Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque el ocuparos de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y en la misma epístola, en el capítulo 8, del verso 6 al 9, nos dice así: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así que la carnalidad es una tendencia peligrosa. En las escrituras anteriores, la palabra carnal se utiliza para describir una que está atado por la vida antigua. La mente carnal está en enemistad con Dios. Los que se encuentran en la carne no pueden agradarle. El cristiano carnal puede consciente o inconscientemente encontrarse peleando con Dios. Cuando ocurren los periodos de crisis, en vez de reconocerlos como oportunidades para acercarse más a Dios, crece en su corazón un sentimiento de enemistad y acusa a Dios por no cumplir sus promesas. Llama a Dios infiel e implícitamente le considera mentiroso. Cuán cerca llega el creyente carnal a separarse eternamente de la gracia de Dios. Dios tiene que mantener a este creyente en crisis, tratando con él constantemente hasta que se rompe este estado, siempre y cuando el creyente carnal lo desee. Pero el creyente que comprende las dos vidas y detecta carnalidad en su vida busca un remedio. Y este está en la cruz.
El viejo hombre, la carne, el yo, el hombre natural, lo que le quieras llamar, debe ser crucificado en la cruz. Si el yo está en la cruz, Cristo se encuentra en el trono. Pero si el yo está en el trono, es todo lo contrario. Cristo está en la cruz. El yo debe rendirse y entronar a Jesús para que el creyente se halle en la relación correcta con Dios, su Padre. El creyente debe aprender a mortificar, o sea, matar, crucificar, vencer o causar la muerte, la carne con todos sus deseos y lujurias. Pues en Colosenses 3:5 nos dice la Escritura así: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y en Romanos 8:13 nos sigue diciendo: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En Romanos 12, del 1 al 2 nos encontramos: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que busquemos el conocimiento espiritual, porque dicho conocimiento permite al creyente considerarse muerto al pecado y vivo para Cristo. Con esto concluyo. El creyente empieza a descubrir el considerable énfasis dado a la alimentación del hombre espiritual, que está creciendo internamente. Entre más amplia es su vida de oración y estudio de la palabra, y más se reúne, no dejando de congregarse, como dice la Escritura, como muchos lo hacen, con el cuerpo de Cristo, mayor es la actividad de la cruz para traer a la rendición la vieja naturaleza, o sea, la carne que está en enemistad con Dios. La carne es algo, como dijo el apóstol Pablo, mi peor enemigo. Así es que, ¿cómo lo vamos a vencer? Orando. Que sea el Espíritu Santo que nos ayude para seguir orando y clamando al Señor, al Dios vivo, al Dios que nos ha redimido, al Dios que nos ha santificado, al Dios todopoderoso, al Shaddai y al Adonai. Gracias de antemano le doy al Espíritu Santo por ayudarme a exponer su palabra, y a cada uno de ustedes que me permite entrar a su hogar por medio de este medio. Así es que Dios los siga bendiciendo, y se despide de usted su hermano y amigo, el pastor Carlos Parga.